Estoy haciendo un playlist del movimiento de rock en tu idioma. Bueno, no fue un movimiento, fue un truco mercadotécnico, ¿no? Recomendaciones, yo te recomiendo, de rock en mi idioma, los que dije. Mencioné algunos: Rey Real de 14, Banda Bostic, Tierra Baldía, Trolebús, Jaime López, por supuesto, inevitablemente, Rodrigo González, Armando Rosas, tanto solo como con la Camerata Rupestre, Cecilia Toussaint. Los Amantes de Lola tenían alguna cosa buena. ¿Cómo se llaman los del Quinto Patio? Un montón de grupos en ese momento que surgieron y que eran interesantes, ¿no? Algunos con propuestas muy buenas, otros con propuestas más pobres. Algunos muy comerciales, como Kenny y los Eléctricos o Ritmo Peligroso, pero que también tenían alguna cosilla que se dejaba oír. Quintana Roo, sin duda alguna. Y eso es lo que me da la memoria hasta ahora, que mi memoria tiene lo suyo, ¿eh? ¿Te gusta Tex-Tex? Bueno, soy lo último, por favor, ya es tardísimo. Me gustaba Tex-Tex. Lalo Tex era uno de los mejores guitarristas que había en México. De los mejores. Yo lo vi tocar solos, en vivo. Absolutamente alucinantes. El tío controlaba la guitarra, pero de una manera genial. Sus letras eran malísimas. Sus letras de los Tex-Tex. Pero Lalo era un monstruo de la guitarra y me da mucha tristeza que haya muerto tan joven. Me gusta muchísimo.